trabajo espiritual justamente es darte cuenta de que todo lo que está tiene derecho a estar. Y darte cuenta de que no porque algo no te guste, no es bueno. Siento un poco lo que dice Confucio, que lo recojo en este libro también, ¿no? Que a los 50 comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicar. O sea, al final la felicidad tiene que ver sustancialmente con la autoestima. Que la alegría anímica, pues está muy bien, pero la alegría del ser, ¿no? Pues es mucho más profunda y te da una satisfacción más honda, ¿no? Que los frutos fundamentalmente son paz interior, comprensión espiritual y energía vital, que están íntimamente relacionados, ¿no? O sea, más paz, más comprensión y más comprensión, más energía. Ujú. Bueno, Pablo, gracias por venir al podcast de nuevo. Es un placer tenerte aquí Gracias a ti. y tenía muchas ganas de hablar contigo. Quería hablar de los contemplativos. Ya te estaba diciendo que me gusta mucho y quería preguntarte por qué los llamaba así. Se iba a llamar cuentos contemplativos y al final lo llamaste los contemplativos. Como título me parece más rotundo, los contemplativos. Ujú. Yo lo he llamado así porque la palabra contemplación quizá es la palabra que mejor resume lo que hoy por hoy considero que para mí es esencial en la vida, que es la contemplación. O sea, yo soy una persona que tengo una práctica meditativa porque lo que realmente deseo y a lo que aspiro es a una vida contemplativa, ¿no? Y cuando me preguntan qué es una vida contemplativa o quiénes son los contemplativos, pues suelo decir que aquellos que miran y escuchan con amor. Es decir, que nosotros normalmente no miramos ni escuchamos y si lo hacemos, pues miramos y escuchamos egoicamente, es decir, con este deseo de apropiación y de posesión, desde una perspectiva muy egocentrada, ¿no? Y precisamente un contemplativo mira la realidad de una manera más limpia y menos egocéntrica, ¿no? ¿Y por qué lo he llamado así? Porque en realidad todos los personajes que atraviesan estas 7 historias están llamados, algunos de manera muy explícita, como por ejemplo Ferrer, el protagonista del último relato, Ujú. otros de una manera todavía más embrionaria, como Lois Carballedo, de Biografía de la Sombra, así titulado este relato tercero, pero todos están llamados a tener esta vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que le da una unidad también a estas narraciones. Ujú. Entonces, contemplar, porque uno de mis próximos libros va a ser el de, lo voy a decir mal, seguro, Byul-Chul Han, ¿no? Así que se llama La vida contemplativa. Virgin no lo Ujú. conozco, sí. Eh, ¿Cómo defines exactamente contemplar y cómo lo llevas a la práctica en tu vida diaria? La palabra meditar viene de meditatio, stare medium, permanecer en el centro, ¿no? Es una palabra cercana a contemplar, contemplatio, que se utiliza en la tradición cristiana a la que yo pertenezco, que es el templo, contemplar, peregrinar al propio templo, ¿no? Mm, ¿Cómo lo practico yo? Bueno, yo tengo una práctica de meditación, es decir, de sentarme todos los días en silencio y en quietud, mañana y tarde, bastante rigurosa y ya bastante prolongada, porque llevo casi 2 décadas con esto, ¿no? O sea, y esta práctica es la que me permite tener en el día a día, en general, una actitud más contemplativa. ¿Qué quiero decir con ello? Pues una actitud más receptiva, menos acelerada, de más presencia, de más atención, ¿no? Evidentemente, como todo ser humano, de vez en cuando me despisto Ujú. y me voy, pero normalmente creo que estoy bastante presente, ¿no? Y esto me lo ha dado pues todo este ejercicio permanente, ¿no? Porque todo realmente puede ser una práctica, ¿no? O sea, desde una conversación hasta preparar la cena, hasta salir a dar un paseo. O sea, todo puede ser un ejercicio de conciencia. Y también escribir, ¿no? También escribir, sí. Yo soy muy, muy, muy disciplinado, es decir, sigo muchas disciplinas y muchos rituales, ¿no? O sea, y escribir pues,
es uno de los rituales, ¿no? Normalmente lo hago de 9 a 11 de la mañana, ¿no? O sea, hasta hace un rato hemos estado escribiendo, y luego ya vienen otro tipo de trabajos que a lo mejor me requieren también presencia, por supuesto, pero no tanta concentración, ¿no? O no tanta creatividad, ¿no? O sea, que busco las horas mejores, que son de 9 a 11, o de las mejores del día, para realmente poder entrar en mí y siempre también lo hago después de meditar, ¿no? O sea, decir que yo suelo meditar por la mañana, más o menos como de 7 a 8 de la mañana, y luego ya pues tengo otros ritos, ¿no? Y puedes contar, porque preparando esa entrevista he visto una conferencia que hiciste sobre los contemplativos precisamente, que dijiste, lo importante no es hacer cosas, sino cómo las hacemos. Y, y respecto a estos rituales, hay un escritor americano que me gusta que se llama Steven Pressfield, y él siempre habla de que cuando se sienta, él siempre tiene rituales para todo, ¿no? Pero sobre todo cuando se sienta a escribir, él lo llama invocar a las musas, y siempre se pone de rodillas y lee las primeras líneas de la Odisea de Homero, ¿no? Entonces dice que él las invoca a las musas y que se sienta. ¿Tú tienes un ritual así que te permita también, y enlazo con otra pregunta, disfrutar de escribir? Porque yo lo considero muy duro e incluso a veces lo sufro. ¿Hay algo que tú hagas que te permita entrar en ese estado de disfrute? En realidad cada vez soy menos maniático. Yo creo que antes tenía más manías de este tipo, ¿no? O sea, tipo, por ejemplo, no podía escribir si no tenía la habitación cerrada, ¿no? Mm. O no podía escribir si no tenía la mesa totalmente vacía de otras cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero yo creo que fuera del tema de los horarios y de la soledad, es decir, que para escribir necesito estar solo, si hay gente por casa, me cuesta o directamente no lo hago, porque me descentra, ¿no? Si hay gente que entra o que salga, ¿no? O sea, yo vivo solo, entonces para mí es más fácil en ese sentido, ¿no? Pero no diría que tengo... sí que es verdad, a propósito de esto que cuentas de leer la Odisea, que durante algún tiempo he tenido también el hábito de leer un poco antes de empezar a escribir a algún autor con el que me siento identificado o cuya prosa admiro, porque de alguna forma eso es como entrar ya en una estela determinada, ¿no? Que te permite continuar en ese registro, ¿no? Y te evita el temor a la página en blanco, ¿no? Y al silencio absoluto, ¿no? O sea, Claro. y entonces ya entras en una corriente Yo lo he hecho mucho con Kafka, por ejemplo, o con Stefan Zweig, que son dos autores que he frecuentado mucho, o con Thomas Bernhard, por ejemplo, ¿no? Entonces, entrar en... El otro día, por ejemplo, hace poco, hace, no sé, un mes o así, de pronto releí a Thomas Bernhard, que hacía años que no lo tocaba, y solamente leerlo ya me entraron ganas de escribir un pequeño relato de un par de páginas, ¿no? O sea que es verdad que a veces entrando en una corriente de literaria, pues se te despierta algo muy, muy personal, ¿no? Y el tema de disfrutar, también preguntabas, mm, yo creo que es como la vida misma. O sea, la vida misma comporta momentos de profundo disfrute o goce o comunión y momentos un poco más áridos o incluso más crudos, ¿no? Y para mí lo importante es que si tú sientes que es tu vocación y lo conviertes realmente en un oficio, pues que tú estés allí, ¿no? Y estés allí pase lo que pase. Es como con la meditación. Tú estás allí, estés como estés, ¿no? O sea, porque has decidido que quieres meditar, has decidido que quieres escribir, ¿no? Y entonces lo importante no es tu estado de ánimos, lo importante es que tú te estás entregando a una práctica, a un oficio, ¿no? Y eso, antes o después, te da sus frutos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, yo también me he torturado y he padecido mucho escribiendo en estos últimos 30 años que llevo con esta práctica casi diaria, pero también es verdad que últimamente, estos últimos años, disfruto más que sufro, ¿no? Es decir, que realmente, quizás porque no das tanta importancia cuando fracasas o cuando no, en fin, no te viene nada interesante ni nada hermoso, que es la experiencia habitual. Es decir, lo más habitual para un escritor, como también para un meditador, es encontrarse con que uno está pues un poco perdido, un poco seco, y lo otro, en cambio, es menos frecuente, al menos en mi experiencia, pero aún así merece la pena todo lo anterior para esos momentos de más disfrute, ¿no?
que decía justo, creo que era Borges, ¿no? Que no le gustaba escribir sino haber escrito. Pero eso es un poco dramático. ¿No? Eso es un poco dramático. Yo no me atrevería a decirlo así, porque en realidad no es mi caso, ¿no? O sea, decir que haber escrito pues, te puede producir alegría, ¿no? De que has parido una obra, en este caso, por ejemplo, los contemplativos, pero no, lo que te produce verdadera placer es la creación misma más que la obra. Ujú. Quería leer, y cojo aquí el móvil, te he dicho antes, para leer páginas concretas, o bueno, extractos concretos. Me gusta mucho que en el libro empiezas diciendo que se puede leer de tres maneras, ¿no? La primera es como una lectura normal, fijándote en la historia, en la anécdota. La segunda es como amante de la literatura, fijándote en las figuras literarias, en las expresiones. Y la tercera es yendo al núcleo de la cuestión, como si fuera un manual de medicina. Esto me gusta mucho, ¿no? Como si tuvieras ahí tus síntomas y tuvieras que curarte. Entonces yo voy a coger aquí mis síntomas y, y en concreto, no voy a decir tampoco de qué cuento es, porque quiero que lo lean ellos, pero dice no podía disfrutar de nada, puesto que su principal afán era que todo terminase lo antes posible. Para él todo iba encaminado, de un modo u otro, a su fin. Y esto yo es una cosa que intento trabajar. De hecho, te he dicho que mi último libro me ha costado mucho escribirlo, también porque tengo una hija, estoy cansado, duermo poco, etcétera. Pero me ayuda mucho una nota que me he puesto, que me puse hace un día que me surgió y me puse, no te centres en lo que vas a sentir al entregar el libro, porque entonces te vas a perder todo lo que se siente cuando lo estás escribiendo. ¿Cómo... ¿Esto lo has puesto tú también porque también te pasa? ¿O es una cosa Bueno, a mí que me pasaba. te Ahora, pasaba? ahora no me pasa ya, gracias a Dios, prácticamente nunca, ¿no? Quizás alguna vez todavía, pero o sea, a mí me ayudó mucho comprender que la cuestión está no en la meta, sino en el camino. Ujú. ¿No? Y que cuando uno se entrega al camino, pues la meta llegará cuando tenga que llegar, pero estar obsesionado con la meta es lo que impide el disfrute del camino, precisamente, ¿no? Y quizás yo cuando era un escritor joven, pues estaba un poco obsesionado con tener mi obra literaria, entonces Mm. estaba mirando mucho al término de la cuestión y no al camino para llegar a ello, ¿no? Y eso no me permitía, pues disfrutarlo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y en cambio ahora, no digo que me olvide por completo de la meta, pero, pero simplemente estoy en ello. Y lo que me interesa es mm, pues caminar, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy ahora mismo estoy contento porque esta mañana pues he caminado un rato, literariamente hablando, por así decir, ¿no? Y bueno, no es que haya parido nada significativo, pero bueno, la obra va avanzando. Esto me recuerda un poco, no sé si conoces yo lo descubrí hace poco, la distinción entre las actividades télicas y las atélicas. Télicas y atélicas, con Mm. finalidad y sin finalidad. Eso es. Ujú. Y cómo todas las actividades pueden ser ambas, porque al final el telos, este que significa propósito o fin, pues es aquello que, por ejemplo, pues escribir un libro para entregarlo, o mm, entrenar por la maratón para correr la maratón. Y siempre estamos un poco así. Entonces, las actividades atélicas también, como tú dices, sentarte a escribir por sentarte a escribir, y es una actividad que en realidad no termina nunca, porque o meditar por meditar, o yo que sé, o ir a ver a tus padres, ¿no? Cuando vas a ver a tus padres no tienes un fin, simplemente mm, tú intentas vivir así, en ese sentido de una actividad más atélica, a lo mejor, o ha cambiado con los años, antes eras más télico. Era más télico, sí, por lo que estábamos hablando, ¿no? Aunque, aunque no deja de ser una distinción un tanto teórica o abstracta, porque, o sea, es decir, yo más bien diría actividades utilitaristas y Mm. actividades, digamos, gratuitas. ¿No? Es decir, que efectivamente yo no me siento a orar o a meditar porque quiera algo concreto que Dios o la vida me dé, sino porque ese es mi estilo de vida. O sea, es decir, igual que tú no te sientas con tu esposa por la noche porque quieras que te dé algo, sino porque está en tu vida, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que cuanto más actividades quehaceres gratuitos introducimos, nuestra vida es más espiritual.
¿no? Y esos quehaceres gratuitos para mí fundamentalmente son los que tienen que ver con el amor, con el arte y con la espiritualidad, ¿no? O sea, entonces la escritura pues es el arte, la espiritualidad es la meditación, ¿no? O sea, y el amor es la relación con los otros, ¿no? Entonces, tener tiempo gratuito para los demás, para tus amigos, para tu familia, tener tiempo gratuito para escribir, que luego producen frutos, pero uno no lo hace o no debería hacerlo para esos frutos, ¿no? Porque entonces ya la motivación no es tan pura, ¿no? O sea, a mí hay dos cosas que me ayudan mucho en general en la vida para que mi vida sea espiritual, ¿no? O sea, es decir, que no sea utilitarista, ¿no? Uno, la puridad de intención, es decir, por qué haces las cosas, Ujú. ¿no? Es decir, escribes para vender o escribes por necesidad íntima, por búsqueda del autoconocimiento, por ejemplo, ¿no? Es que la motivación es fundamental, ¿no? Y luego también la finalidad, ¿no? O sea, tienes expectativas o no las tienes. Eso también te limpia un poco bueno, pues la actitud, ¿no? Por eso que hay que ser un poco rebelde, ¿no? Porque yo creo que la sociedad te empuja justo a al telos, ¿no? Siempre que digo esto me dicen, bueno, pero tienes que tener objetivos en la vida, no puedes ir a la deriva, tienes que ir hacia un sitio, tienes que ganar Sí, dinero, tienes que pagar facturas. sí. ¿Cómo Bueno, se yo creo encaja? yo creo que todo eso también es necesario y no se debe uno olvidar. O sea, yo suelo diferenciar la función de la misión del destino, ¿no? O sea, la función es lo que uno tiene que hacer para vivir, para ser autónomo y no ser una carga para los demás, ¿no? En la misión es lo que has venido a hacer para los demás, ¿no? Y el destino, pues es lo que has venido a hacer para ti mismo, lo que has venido para aprender tú, ¿no? Y normalmente pues hemos de dedicar energía a las tres cosas, ¿no? O sea, en general cuando la persona está más realizada, eh, mm, la función y la misión se identifican, es decir, que tú puedes vivir de aquello que haces por los demás, ¿no? O sea, es decir, que pero vamos, suele ser un estado excepcional. O sea, la mayoría de la gente tiene que tener su trabajo y luego tiene sus hobbies, lo que tú sientes que te gusta dar a los otros, ¿no? Y luego, pues el destino, que es lo esencial y que tantas veces queda, pues casi intocado, sin tocar, ¿no? Porque normalmente la misión se identifica porque nos gusta, ¿no? Mientras que el destino nos cuesta. Son cosas que tenemos que aprender, ¿no? Uy, Y, Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de las personas, yo tengo la fortuna, ¿no? Bueno, de poder vivir de aquello que yo siento que es a lo que estoy llamado, ¿no? Pero, pero comprendo que es bastante excepcional. en ese sentido, por seguir hilando con esta conversación, en cuanto a la relación con los demás, ¿no? Con la sociedad, dices, en los contemplativos, en otro cuento, dices, cuando dejes de escuchar los tambores de la sociedad, escucharás los tambores del alma. La única manera de ser... Los violines del alma. ¿Los violines? Sí, Ah, pues yo apunto a los tambores, a lo sí, sí, los mejor... tambores de esa y la sociedad de los violines del alma. Vale, vale. La única manera de ser uno mismo es decepcionando a unos cuantos. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Esta es la historia de Biografía de la Sombra. Yo sé que lo voy a decir el Vale, papá, vale, ¿no? no O sé. sea, bueno, sí, ahí en esa frase está planteada la lucha entre el imperativo social, lo que la sociedad en fin, nos estimula, ¿no? Y casi nos indica imperativamente qué hemos de hacer, y por otra parte las necesidades personales, ¿no? De sociedad e individuo, una palabra, ¿no? Y, y es verdad que si prestamos demasiada atención a los tambores de la sociedad, es decir, las exigencias sociales, ¿no? Pues nos privamos de escuchar las necesidades, los violines del alma, ¿no? Las necesidades más íntimas, ¿no? Y yo no digo que no haya que pagar un precio a la sociedad y que no esté bien pagarlo, pero no tan caro como para que el violín del alma no se escuche, ¿no? Entonces yo creo que el mundo espiritual y el mundo artístico, literario, justamente lo que busca es que se escuche el violín del alma, que estos sean portavoces de lo que el ser humano tiene dentro, ¿no?
Sé no sé, por ejemplo, yo escribo para de alguna manera alimentar el alma de los lectores, ¿no? No simplemente para amueblar la cabeza, no son escritos teóricos o intelectuales, sino que son historias, ¿no? que por tanto pueblan, ayudan a poblar el imaginario de cada cual. Y bueno, no digo que no haya que escuchar los tambores de la sociedad, aunque ya se escuchan por sí mismos, no hace falta prestarles demasiada atención, pero que no sea un impedimento para escucharse a uno mismo, ¿no? Hay que ser, te digo, una vez más, ¿no? Rebelde y tener coraje, porque yo, en mi caso, por ejemplo, cuando hago, vamos a llamarlo vida social o los demás, siento que tengo que estar explicándome o dando justificaciones de por qué escribo, de por qué leo a los estoicos, por ejemplo, en mi caso, o por qué medito. Es como muy raro, yo soy el bicho raro de la gente, ¿no? Entonces es como que... mm, y eso también decía Séneca, ¿no? Dice, siempre tienes que ir, Un dejar de poco, escuchar sí, al vulgo, sí. él llama vulgo, ¿no? Bueno, yo creo que todas las personas que han sido significativas en la historia, en cualquier ámbito, la ciencia, el arte, la religión, han sido bichos raros. O sea, han salido de lo gregario y se han singularizado, ¿no? Es decir, han desplegado su propia personalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Simone Weil, esta pensadora Ujú. francesa, ¿no? Pues era una bicha rarísima, ¿no? O sea, o pienso en Gandhi, ¿no? Que también ya desde joven era un hombre bastante extraño, o sea, bastante diferente, ¿no? Con su vegetarianismo y sus escritos sus experimentos que hacía con su propia vida. O sea, y así sucesivamente. O Carlos de Foucault, no sé, más raro que él no había nadie, ¿no? O sea que sí que de alguna manera hay que salir del grupo y buscar tu propia senda. ¿Eso requiere coraje? Sí, requiere coraje. El coraje es aceptar el riesgo de la diferencia, aceptar ser diferente. Si, por ejemplo, soy sacerdote y ser sacerdote en este mundo secular, Mm. donde lo religioso y sobre todo lo eclesiástico no está nada bien visto, pues supone una capacidad de afrontar opiniones ajenas contrarias muy fuerte, ¿no? Pues es un acto contracultural, ¿no? Mm. Mi vocación, ¿no? Y entonces, o no sé, o bien te refugias entre tus iguales y te metes en una parroquia, te metes en un convento y de ahí no sales, entonces ya hay una dialéctica religión-mundo donde están separados, ¿no? Y no hay una verdadera interacción, o corres ese riesgo con todo lo que eso comporta, ¿no? De perder de perder fuerza porque estás más solo o de ser más criticado. Pero bueno, a veces no sale mal, ¿no? O sea, El- Me llama también la atención en tus escritos el tema de la indiferencia y el entusiasmo. En concreto quiero leer, recuerdo que en la anterior entrevista me recomendaste Stoner, que es una maravilla, y, y pero yo al tipo lo veo como bastante indiferente a todo a todo lo que le ocurre, ¿a quién? a Stoner. Eres indiferente. Lo veo como, lo recuerdo, ¿no? Lo leí hace ya un año y pico, como muy pasivo, ¿no? Como que empiezan a pasar cosas y el tipo es como que simplemente no pelea con ellas, ¿no? Simplemente las acepta y sigue con su vida. Y en ese sentido, hay una frase que me ha gustado que dices, la indiferencia no solo es la condición de posibilidad del declive moral, sino también su plena manifestación. Y creo que cada vez hay más gente muy indiferente y muy insensible a ciertas cosas. ¿Cómo cultivas o cómo tratas tú no sé si es algo que se pueda manufacturar, ¿no? Pero el entusiasmo o las ganas de hacer cosas para la gente que vive muy... Incluso para ser distinto, ¿no? Hay que tener mucho entusiasmo, yo creo, por lo que haces. Bueno, lo primero es que cada cual tiene su temperamento, Ujú. ¿no? Es decir, que hay gente que es más apasionada o más emocional o más sentimental o más activa, ¿no? Y otros que son más pasivos o más fríos, ¿no? Es decir, que yo creo que primero hay que contar con el temperamento de cada cual, ¿no? Ujú. Y luego yo creo que además de eso hay que contar con la vocación, con la vocación, ¿no? O sea, yo creo que si no tienes una clara vocación,
es más probable que vivas de manera más indiferente o menos apasionada, porque no te estás jugando nada tan íntimo, ¿no? Entonces, una existencia vocacional, es decir, que sientes que estás llamado a algo, porque la voz interior es la vocación que te impele, ¿no? Ya te ponen en ese marchamo de la búsqueda y de la entrega y del experimento, ¿no? Entonces yo creo que se reúnen esos dos factores para ser una persona más entusiasta y menos indiferente, ¿no? O sea, la cuestión caracterológica y la cuestión vocacional, ¿no? Yo supongo que en el mundo del arte, que en principio todo el mundo que se dedica al arte es por una vocación, pero hay caracteres de todo tipo. Yo, por ejemplo, en el mundo religioso, que lo conozco bastante bien porque me he desenvuelto en él toda mi vida, ¿no? Estos 40 años últimos, pues descubro caracteres de todo tipo. O sea, que no toda la gente que se dedica al sacerdocio o a la vida consagrada o a la vida monacal son personas entusiastas, ni mucho menos, ¿eh? O sea, hay gente también muy fría o muy cerebral. O sea, que hay de todo. Ujú. Y en todo esto que estamos hablando, yo creo que, o yo lo intento entender así, al final todo se reduce al volver al momento presente, ¿no? Muchas veces, porque estamos hablando de disfrutar, estamos hablando del coraje de recordar no ser, bueno, quien lo sienta así, ¿no? De ser distintos, muchas veces si te dejas arrastrar, a mí me ocurre, ¿no? En mi caso, por los pensamientos muchas veces y no me doy cuenta y vuelvo al centro, entonces ya me dejo llevar. eh, en algunos de tus cuentos aquí, me acuerdo siempre, el primero es a mí el que más me gustó, el Tai Chi, ese me encantó porque me sentí muy identificado con esta mujer. Bueno, es una iluminada. El primer Mm. cuento es la historia de una iluminada y es el cuento más lírico y por tanto digamos que es el que entra mejor porque de alguna forma toca menos aquello que nos escuece más, ¿no? O sea, que es todo lo que está sin elaborar, ¿no? Pues la oscuridad, la sombra, el miedo. Esta mujer es una mujer ya que está realizada, ¿no? Y por tanto, pues es un modo de identificación muy bonito y muy nítido, ¿no? Pero lo curioso, y ahí es a lo que iba, ¿no? Ella está realizada sin hacer realmente nada. Es decir, no es una persona o haciéndolo todo, ¿no? Depende de cómo uno lo vea. ¿Tú practicas Tai Chi en tu caso? ¿O te has hecho Bueno, algo? no exactamente. He practicado muchos ejercicios conscientes, ¿no? Qigong y- Ujú. pero vamos, no podría decir que yo soy un practicante de Tai Chi, ¿no? Te lo pregunto porque justo hace poco cuando hablé con Miguel Ibáñez, él sí lo es, él está con creo que es Tai Chi Chuan, que es más la parte más marcial del Tai Chi, y me dijo que le ayuda mucho. Claro, claro. No, hombre, el movimiento consciente pues ayuda, ¿no? Sin duda, claro que sí. Em, Quería hablar contigo también, como no, de otra parte del silencio, que también aparece aquí, concretamente creo que es en el cuento de la torre, ¿no? El torre de vigilancia, puede Torre ser. de vigilancia, sí. Torre de observación. Torre de observación, perdón, torre de observación. Dice, rara vez me he equivocado por callarme o esperar. Callarse y esperar, querido amigo, es casi siempre la solución más inteligente. ¿Por qué dices esto? Pero creo firmemente. Ujú. Creo firmemente y eso es lo que es una de las enseñanzas que trae la vida contemplativa precisamente, ¿no? Y es que normalmente estamos siempre reaccionando, es decir, actuando prematuramente, porque eso es reaccionar, y por tanto no escuchando, no permitiendo que las cosas sigan su curso, y por tanto perdiéndonos lo que la vida nos va a brindar, porque ya lo estamos manipulando nosotros, ¿no? Para que sea lo que queremos que sea, ¿no? Y eso implica una cierta desconfianza hacia la realidad que tenemos que transformarla según nuestra opinión, ¿no? Y bueno, yo creo que es normal que tengamos nuestras preferencias y nuestras aversiones, pero, pero el trabajo espiritual justamente es darte cuenta de que todo lo que está tiene derecho a estar. Y darte cuenta de que no porque algo no te guste no es bueno, ¿no? O sea, es decir, que puede no gustarte y ser perfecto, ¿no? Y entonces no ser tan agitado, tan precipitado,
sino dar tiempo al tiempo, dar posibilidad que las cosas vayan cuajando como tengan que cuajar, yo creo que eso indica una mayor madurez humana y espiritual. Y bueno, yo sigo aprendiendo de eso, porque también yo no digo que ya esté curado en espanto y que ya no reaccione nunca, porque seguramente todavía tengo algunos momentos o unas actitudes más reactivas, pero en general procuro, por ejemplo, si recibo un mensaje, algún correo o un WhatsApp que por algún motivo me preocupa me trastorna en algún sentido, mm, ya lo tengo muy internalizado que no hay que hacer nada. Hay que dejarlo ahí y que ya veremos qué pasa, ¿no? Y esa es siempre la mejor, la cosa más inteligente. Esperar un poco, ¿no? Hasta que se vaya decantando de manera natural. ¿Te recuerda a cómo acaba el Conde de Montecristo? Que siempre él dice que, bueno, tampoco es un spoiler, pero bueno, es un spoiler de 200 años, o sea que tampoco. Él dice que gran parte de la sabiduría del mundo se resume en estas dos palabras, confiar y esperar. Que es un poco lo mismo, ¿no? Que acabas de decir, saber esperar, ¿no? Sí, Dejar. sí, sí. No puedo decir más que sí. Aunque confiar y esperar es muy parecido, las dos cosas. Se la puede reducir a una sola palabra. Mm. He visto varias veces en la entrevista que has dicho antes sí, pero ya no. O antes hacía esto, pero ya no. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has hecho para cambiar? Solo meditar, escribir, contemplar, todo. Ya no respondes. O sea, has dicho que ahora respondes más que reaccionas. O intentas hacerlo, dejar espacio. No te das tanta Sí, yo creo que, importancia. yo creo que en mi vida ha habido tres momentos importantes a este nivel, ¿no? Que han sido muy transformadores, ¿no? Uno, ha habido muchos, pero digo por resumirlos en tres más básicos, ¿no? Uno, a los 20 años, de alguna manera, cuando tuve una experiencia espiritual muy poderosa que me llevó a entrar al seminario, ordenarme sacerdote y demás. Y eso fue fundamental porque me hizo vivir, mm, o intentar vivir al menos desde Dios y para Dios. Por tanto, tener ya una impronta muy claramente espiritual. Claro, eso es luego una teoría, luego en la práctica tienes que aprenderlo de muchas maneras, porque eso es como una intención, pero hay que traducirlo, ¿no? Luego tuve un segundo momento que fue en torno a los 40, eh, que fue la meditación, ¿no? Fue la llamada a eso que ya tenía desde muy joven, vivirlo con más profundidad, vivirlo desde el silencio, desde la escucha, ¿no? O sea, y luego un tercer momento que yo diría que es en esta última década más o menos de mi vida, o sea, en torno a entre los 50 y los 60, ¿no? Donde quizás la comprensión espiritual, de entenderlo claramente algunas cosas, pues me hace no perder el tiempo y estar más focalizado, ¿no? Eh, no sé si esto último me estoy explicando con claridad, ¿no? Sí. O sea, yo diría, digamos, la vía trascendente, Ujú. la vía contemplativa y la vía cognitiva, ¿no? Son las tres cosas que me han ayudado más a estar donde estoy. Y mm, lo que no significa que no me quede muchísimo camino por andar. O sea, siento siento un poco lo que dice Confucio, que lo recojo en este libro también, ¿no? Que a los 50 comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicar. O sea, decir que realmente siento que estoy empezando a practicar, ¿no? Por fin, ¿no? O sea, que como que mi itinerario ha sido bastante largo y turbulento, pero que ahora me encuentro finalmente centrado, ¿no? Eh, a lo mejor tengo que morderme la lengua dentro de 5 años porque me pasa algo que me descabala por completo, pero ahora me siento centrado en mi vida, ¿no? Estos personajes, salvo el primero de la primera historia,
no están todavía, bueno, y el último empieza a centrarse en la última historia, por eso seguramente te gustan a ti el primero y el último, todavía no están centrados, ¿no? O sea, están alguno muy desordenado todavía y otros pues en vías de ello, ¿no? Esto me está recordando un poco a una historia que escuché una vez de un maestro de, creo que era de Tai Chi o de meditación o algo así, que decían sus alumnos en su segundo año de profesorado: todo lo que aprendí durante el primer año me he dado cuenta que era erróneo. Ahora sé lo que... En el tercer año le dice: todo lo que creía yo que estos 2 años anteriores era el camino, ahora me he dado cuenta que es erróneo. Y durante 18 años les va diciendo lo mismo, todo lo que iba aprendiendo antes, y una alumna le dice: entonces usted realmente no aprendió nada, porque no se da cuenta que cada año siguiente nos dice que el año anterior se ha dado cuenta de que todo lo que sabía no sabía nada. Entonces, es decir, ¿cómo sabes que ahora sí estás más centrado y que realmente dentro de unos años no dirás, joder, Pablo, hace 5 años no tenías ni idea y tú creías que estabas centrado? Bueno, es una pregunta bonita, ¿no? Lo sé, o sea, sé que este estado no es tan mm, poco duradero, poco sólido como los anteriores, fundamentalmente por los frutos interiores y exteriores que produce, ¿no? Es decir, que yo ahora gozo de una paz interior de la que no he gozado en otros momentos de mi vida nunca. Entonces, eso me hace presuponer que este estado es más sólido que los anteriores, ¿no? O sea, y también ahora gozo, digamos, de unas relaciones con los demás mucho más fluidas y mucho más fecundas que de las que he gozado en el pasado, ¿no? O sea, que no eran particularmente gozosas ni fecundas, ¿no? Y entonces esto me hace presuponer también, ¿no? que esto no es algo, por supuesto que es pasajero en el sentido de que si seguimos vivos seguimos cambiando, pero lo veo más ya dentro de una senda, no buscando algo totalmente diferente. Perdón, que vengo resfriado. Em, ¿Dirías ahora mismo que eres feliz o tú la felicidad no la entiendes como lo que estás viviendo ahora? Yo me siento muy feliz. Ujú. Eh, Anoche estuve cenando con Luce López Baralt, que por cierto te recomiendo que la entrevistes, que es una catedrática de mística que vive en Puerto Rico, pero viene muchísimo por Madrid, porque da muchas conferencias y tiene aquí muchos doctorandos, ¿no? Y es una mujer maravillosa, maravillosa. Y bueno, yo bueno, estuvimos hablando también de la felicidad y yo en fin, me siento, como me acabas de preguntar, pues bastante feliz, quedé completamente en un segundo puesto porque realmente para feliz es ella, ¿sabes? O sea, es decir, es una mujer felicísima, ¿no? Con una intensidad y satisfacción vital enorme, ¿no? Eh, o sea, al final la felicidad tiene que ver sustancialmente con la autoestima. Mm, O sea, si estás satisfecho o contento, ¿no? Contigo mismo o no tanto, ¿no? Yo siempre he dicho que me interesa mucho más la fecundidad que la felicidad, mm, ¿no? Es decir, porque la felicidad se suele identificar demasiado con el bienestar, ¿no? Mientras que la fecundidad es más el hacer felices a otros, ¿no? O sea, realmente el ser alimento para otras personas, ¿no? Entonces yo creo que la alegría anímica pues está muy bien, pero la alegría del ser, ¿no? Pues es mm. mucho más profunda y te da una satisfacción más honda, ¿no? ¿Y qué definirías tú como buena vida? A mí me gusta la idea de eudaimonía. ¿Cómo defines tú una buena vida? ¿Y cómo sabes si la estás viviendo o no? Bueno, saberlo para mí no es difícil porque es por los frutos, ¿no? O sea, Ujú. decir que los frutos fundamentalmente son paz interior, comprensión espiritual y energía vital, que están íntimamente relacionados, ¿no? O sea, más paz, más comprensión y más comprensión, más energía. Ujú. O sea, decir que así es como lo sé, si uno lo está viendo. ¿Y en qué consiste?
Pues quizás consiste en esto que estamos hablando antes del cumplimiento gozoso de la propia misión y el propio destino, ¿no? Es decir, de una vida buena es aquella en la que tú realizas aquello que has venido a realizar, que has venido a aprender y que has venido a dar, ¿no? Entonces, en la medida en que lo vives así, pues eres feliz. Bueno, Pablo, preguntas rápidas antes de irnos, no te quiero quitar mucho más tiempo. Me recomendaste Stoner, y como te he dicho antes, y me encantó. ¿Me puedes recomendar otro libro que te haya marcado? Porque hablamos hace 1 año y medio ahora, más o menos. A lo mejor este último año y medio que hayas descubierto, o que te haya gustado, o que te haya cambiado alguna perspectiva sobre algo importante en la vida, algún libro. Yo recomendaría el libro de un amigo mío que se llama Gonzalo Rodríguez Fraile Ujú. y que se llama Hacia un nuevo paradigma de la realidad. Y que es un libro, digamos que su tema, su horizonte es la filosofía perenne. Qué bueno. Es una gran síntesis eh, entre ciencia y mística, ¿no? Y yo creo que a mí me ha marcado ese libro y lo recomiendo muy a menudo, ¿no? Como ensayo. Vale. Como ficción recomiendo Los Contemplativos. Yo también. Yo también. Es un libro misterioso. O sea, en el sentido de que es una mezcla entre, o por lo menos mis dos, digamos, ángeles inspiradores o musas para la escritura de este libro han sido, por una parte, los relatos de Kafka y por la otra, las parábolas evangélicas, ¿no? Entonces, si mezclas Kafka con el Evangelio, el resultado es Los Contemplativos, ¿no? Y digo que es un libro misterioso porque una cosa es lo que aparentemente se cuenta y otra cosa es lo que genera en el lector, ¿no? Y en realidad los relatos no se escriben para entenderlos o para reducirlos a una moraleja y ya empaquetarlos y decir, bueno, pues ya está, ¿no? Sino para que nos trabajen por dentro y para que de alguna forma nos intranquilicen, nos hagan indagar, ¿no? Y yo creo que, no sé si todos, pero estos relatos producen esto, ¿no? Esta sensación un poco grata e incómoda al mismo tiempo, Sí. ¿no? De la sensación de que lo estás entendiendo, pero no del todo, ¿no? Que, por ejemplo, salvando la distancia, no me quiero comparar por ejemplo, con Cortázar, pues también tiene esta cosa un poco inquietante, ¿no? Que, bueno, y también los Koan Zen produce eso mismo, ¿no? O sea, te sientes un poco como ofendido Atacado. atacado, ¿no? Aquí hay por lo menos un par de relatos en esa línea, ¿no? Por ejemplo, Casa Giratoria o que realmente te quedas un poco descolocado, ¿no? Sin saber bien de qué se está hablando, ¿no? Y eso a mí me interesa. Me interesa porque nos coloca en el territorio de la indagación, de la búsqueda y no nos deja en paz, ¿no? Y eso pues está muy bien. A mí me han despertado eso y también me han despertado, concretamente el primero y el último, que explican quién soy ahora mismo y quién quiero llegar a ser. Hacia dónde quiero ir, más o menos. Hacia cuál es mi camino, ¿no? Quién soy en el sentido de la persona que se relaciona con los iluminados en ese sentido, con los contemplativos. Y quién quiero llegar a ser es pues estas personas, ¿no? Pues la mujer esa que hace Tai Chi, perdón, no me acuerdo los nombres bien, pero la Sí, que hace Tai Chi Lita San y Román se Ferrer. llama. Y Ferrer. Sí, sí, sí. Como yo me Bueno, gustaría llegar a eso. quizás como personajes, Lita y Ferrer son los más rotundos. O sea, también ahí entiendo que tengas esos cuentos favoritos, ¿no? A mí me gusta mucho el Biografía de la Sombra, aunque reconozco que es un relato muy expresionista, muy alemán, Mm. lleno de pasión, de sentimiento, de confusión, bueno, pues de tantas cosas que atrae. Por eso su protagonista es un adolescente, ¿no? Que se vive en la adolescencia. Es un cuento muy de Hermann Hesse también, muy de Narciso y Goldmundo, ¿no? O sea, y,
Y luego me gusta mucho Alaska, pero ya por cuestión Claro. sentimental, porque pues, es la historia de mi perro, ¿no? Y fabulada, porque no es que las cosas fueran así, pero sí que tenían que ver con lo que yo cuento, ¿no? Y por último, un aprendizaje que o que hayas adquirido o un cambio de opinión importante en el último año y medio, ¿no? Desde que te entrevisté. Fue octubre del 22. Pues tantas cosas, porque realmente este último año, pues yo creo que ha sido el más intenso de mi vida. ¿2023? Sí. O sea, en realidad me da la impresión de que mi vida es un... O sea, cada vez es más intensa Ujú. interiormente. O sea, cada vez Totalmente. aprendo más cosas y me transforman más, ¿sabes? O sea, esa es mi sensación. O sea, que han pasado muchísimas cosas, pero quizás si tuviese que destacar una o dos, ¿no? Para no ser tan... O sea, yo diría una interna y una externa, ¿no? Una interna hace un par de meses, durante la cuaresma, en un monasterio en Italia, Montecorona, se llama, cerca de Asís, tuve una experiencia de expansión de la conciencia brutal, que no lo había tenido así tan claramente. Nunca he tenido otras experiencias muy bonitas, pero de expansión de conciencia de ese tipo, de ser tú todo, de sentir que tú eres todo, así tal cual te lo estoy contando ahora mismo, no lo había tenido. Y entonces esto pues produce, mientras lo estás viviendo, una sensación de cielo en la tierra, ¿no? Y de descanso absoluto. Entonces te das cuenta de que todo lo que dicen los místicos es verdad. Qué bueno. Y luego digamos que de repente a los demás, mm, pues ahora mismo estoy recién llegado de un viaje a Colombia, donde he dado muchos, invitado por la Feria del Libro de Bogotá, pero también por la diócesis de esa ciudad, y donde he dado muchas, en fin, conferencias, encuentros, retiros, y y ha sido una preciosidad el encuentro con la gente. O sea, he sentido un flujo de amor en el sentido más bonito de la palabra y de entrega por mi parte muy generoso y muy altruista que me ha hecho sentirme muy bien realmente, ¿no? O sea, que ojalá que siempre pueda tener este tipo de relación tan desinteresada y tan hermosa, no tengo otra palabra, ¿no? O sea que vengo muy contento. Qué bien. Quien quiera saber más sobre ti, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, en realidad yo no llevo ninguna red social mía. Por una parte, mi editorial, Galaxia Gutenberg, lleva las redes sociales, creo que son Facebook y Twitter, creo que son los que llevan, ni siquiera sé cuáles son. Y luego está la Asociación Amigos del Desierto, que yo fundé, que se dedica a enseñar a meditar y acompañar en la meditación a los grupos y a las personas. Y ahí también, hay en la página web de amigosdeldesierto.org, hay pues muchas cosas de las que yo hago, ¿no? En fin, de los retiros y las conferencias y demás, ¿no? Estupendo. Pues lo pondré en los enlaces y Estupendo. Un gusto charlar gracias, contigo, Pablo. Pepe. Lo mismo Gracias digo. por Gracias a todo ti. y hasta la próxima, ¿no? Gracias. Me tienes que contar más sobre los retiros, ¿eh? Sí.